Andrea Fafi para nosotros, compañera del Consejo Directivo de ATE Capital, abogada, militante de derechos humanos, que nos trae, que viene abriéndole la puerta a la compañera Graciela Vicky D'Aleo. Yo ya entendí por qué te decían Vicky, que primero no lo entendía. Sobreviviente de la Exesma, militante de derechos humanos e integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Filo, de la UBA, pero algo que nos acabamos de enterar acá es que son partes de Caos, una agrupación. ¿Caos con K? Caos con K, en realidad arrancó en el 2003, el 1 de septiembre del 2003, ahora vamos a cumplir 21 años para los juicios para querellar en juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué las agrupa? O sea, ¿son abogadas, son militantes? Querellantes. Claro, Vicky es querellante. Y de la dejo hablar a ella. Primero me vas a permitir hacerte una corrección. Por supuesto, siempre. Yo no soy sobreviviente de la ex-ESMA, soy sobreviviente de la ESMA. Bien. Y bien, porque paso un pequeño aviso, me gusta subrayar esto porque más allá de que yo soy profundamente crítica de en qué se transformó ese espacio, digamos, la propuesta de la que yo participé era otra, no era instalar un montón de actividades que son muy meritorias y muy valiosas, sino que el espacio fuera dedicado a la memoria del terrorismo de Estado, del genocidio, ¿no? Pero la verdad que de pronto se produce tanta resignificación del lugar que se olvida que quienes estuvimos cautivos en un campo de concentración que funcionó en la ESMA, que los represores a los que los diputados alegremente van a visitar y a reunirse, digamos, actuaron en la ESMA. O sea, en la ESMA, no, está perfecto, ¿sabes por qué? Uno de mis oficios es ser correctora también. Sí, lo vimos, lo leímos, pero además está bien la corrección porque donde googleas, donde buscas información dice esto de la ex-ESMA y está buena la corrección porque por ahí algunos, yo hablo en primera persona, no estoy metida en el tema de derechos humanos, desconozco mucho, me asusta también, y me asusta hablar un poco de derechos humanos con gente especializada, como es el caso de ustedes, o con gente con más conocimiento, que creo que nos pasa a una gran parte de la población, ¿no? A mí me asusta por el respeto que me genera y por la cuestión de decir, bueno, hay tanto sufrimiento ahí, hay tanto que tendría que haber leído, que haber escuchado, y que no lo hice, porque no lo hice en el transcurso de mi vida. Pero hoy siento y sentimos la necesidad de volver a hablar de estas cosas, de volver a insistir sobre la búsqueda de la verdad, ¿no? Y porque vemos que están ahí agazapados esperando para, en principio, liberar genocidas, que sería como la batalla, la primera, ¿no? De, bueno, los liberamos a los viejitos, a los octogenarios, porque están ya viejitos. Bueno, ¿qué podemos actualizar de todo esto? O sea, una cuestión que me gustaría subrayar y ojalá que este encuentro y tantos otros y todo lo que viene de atrás sirva, es que no te asuste, que no le asuste a nadie, abordar la temática, digamos, de la perspectiva de derechos humanos, de los crímenes que desde el Estado se cometieron y se siguen cometiendo contra los pueblos. Digamos, acá en nuestro país vivimos quizás un momento muy largo, extremo, de la perpetración del genocidio durante la última dictadura, digamos, pero no son los únicos crímenes de Estado. Y me alegra y celebro escuchar que vos, digamos, como parte de una generación mucho más joven que la mía, que ya yo soy siglo XX, plenamente siglo XX, sientan que necesitan, deben y quieren, digamos, yo juntaría los tres verbos, necesitar, querer y deber. No le tengamos miedo a la palabra deber, que no se contradice con la libertad, para que no salga el presidente que nadie nos obliga a hablar o a pensar en algunas cosas. Digamos, pero que sientan que es necesario, digamos, conocer de dónde venimos, no solamente el periodo dictatorial, sino conocer, saber, internalizar de dónde venimos para poder construir una perspectiva de presente y un proyecto de construcción para futuro, digamos. Creo que eso es lo primero que me salía a decirte escuchando tu primera, esta parte de la presentación, esta intervención. Bien, a nosotros nos gustaría, hoy hablábamos antes de empezar el programa, de bueno, ¿cómo encaramos esto, no? O sea, porque hay tanto por decir y tanto
vapuleo, tanta información negativa, nos están acribillando a acciones, a leyes, bueno, la verdad que nos sentimos apabullados, pero sabemos que tenemos que pasar en nuestra tarea, digamos, como sería pasar en limpio y en blanco, digamos, esto tenemos que tomar el toro por las astas, tenemos que investigar, como es el caso de derechos humanos. Entonces, a ver, si ustedes nos pueden hacer un paisaje, un panorama de cómo estamos hoy, cuáles son los peligros, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que prestar atención. Porque vemos muchas aristas. Claro, sí. El otro día tuvimos una reunión en Derechos Humanos de ATE Capital, donde, bueno, hicimos una actividad el 10 de julio que se llamó Derechos Humanos, Disputas de Sentido, que Vicky nos corrigió el documento. Y en realidad nosotros lo que decíamos es que todo el tiempo nos están corriendo el eje y estamos retrocediendo, no décadas, nos están llevando a un periodo previo a la dictadura. Y todo el tiempo, es decir, no es el juicio de las juntas y a partir de ahí arrancamos, no es la teoría de los dos demonios, ella lo dijo muy bien en la audiencia que participamos como ATE Capital por la reunión pública, audiencia en el Congreso, que después obviamente no rechazaron la sanción a los diputados. Y todas esas disputas de sentido las tenemos que volver a dar, es decir, porque evidentemente hay una parte importante de la población que o no le interesa o no sabe, bueno, o tiene que googlear quién es Astiz. Claro, exactamente. Entonces es nuestra obligación como militantes sindicales, como militantes políticos, seguir construyendo sentido desde una perspectiva de derechos humanos, como dijo Vicky, saber qué es lo que nos pasó y para construir una alternativa de futuro. Y yo a eso le agregaría, digamos, en esta disputa de sentidos y en esta construcción colectiva, digamos, que creemos que es necesariamente colectiva, porque de a uno nadie resuelve problemáticas sociales, es entender y asumir y desde esa perspectiva encararlo, que cuando estamos hablando de derechos humanos no estamos hablando solo y exclusivamente de los crímenes de la dictadura. Claro. Estamos hablando de absolutamente todos los derechos humanos, los que están incluidos en aquella vieja declaración del siglo pasado de 1948, al que se han incorporado incluso nuevos derechos, digamos, porque los derechos, los que se conocen como de cuarta generación, lo que tiene que ver con cuestiones de género, de medio ambiente, los de tercera y cuarta generación, también tienen que estar incluidos en nuestras perspectivas de lucha. Y a la pregunta esta bueno, que yo creo que una clave no es la única ni es la solución mágica, pero creo una de las claves es que es muy trabajoso, pero debemos estar atentos a absolutamente todo. Y siguiendo en la línea de lo que planteaba Flavia, digamos, construir colectivamente nuestra perspectiva de construcción de un proyecto, que nuestro proyecto, nuestra acción, nuestra forma de encarar la situación actual no esté determinada por lo que por Twitter dice el presidente o, como se dice en términos más modernos y periodísticos, digamos, la agenda que te imponen desde las clases dominantes. Tenemos que estar absolutamente atentos a cuáles son las estrategias, las decisiones, los pasos que dan las clases dominantes. Uso términos viejos del siglo XX, pero creo que son sumamente representativos, digamos, pero tenemos que estar atentos a eso, pero que nuestra acción política, nuestra acción como militantes sindicales, de derechos humanos, estudiantiles, culturales, no sea pura y exclusivamente correr detrás de la coyuntura y menos aún correr detrás de lo que dice Adorni en cada conferencia de prensa. Favor. Creo que una de nuestras aspiraciones podría ser que no sea necesario que 2 o 3 o 4 tengan que estar desmintiendo las imbecilidades o las barbaridades que dice un Adorni, por citar a alguien, sino que colectivamente nuestro pueblo, cuando lo escucha a Adorni, si es que lo escucha, sepa problematizar y saber que le está mintiendo, que haya sido, que nuestro pueblo haya asumido, haya absorbido precisamente esa capacidad crítica de no comerse lo que viene de arriba como la verdad absoluta. Me parece que otro verbo clave de este tiempo es problematizar.
y problematizar y no dilematizar, no si esto es bueno, esto o lo otro, esto o lo contrario, sino problematizar, ver las situaciones en sus múltiples aristas, digamos, para encarar esas múltiples aristas con las estrategias que sean necesarias. E insisto, y vuelvo, y esto ustedes lo saben, están en una organización sindical, que eso no lo hace un sujeto individualmente, sino que se hace colectivamente. Sí. Creo que ese es otro de los ejes centrales de la práctica política y de la participación política y de la praxis política, no solo la práctica, sí, sino la reflexión sobre la práctica. Claro, claro. Sí, a mí a veces me agarra la duda de si la sociedad, digo, no sé si se puede generalizar, tiene dimensión de los riesgos que está en avanzar sobre los derechos humanos. Yo soy una generación que creció en democracia y yo creí que el nunca más era un lugar de llegada y que no se podía retroceder, digamos. Bueno, me estoy dando cuenta, desde que ganó Macri me estoy dando cuenta de que no. Cómo poder medir todo esto en triunfos, derrotas y no, en este tironeo de que no es algo lineal, sino que es dinámico, ¿no? El construir la democracia. Y por ahí diría uno de los ejes centrales, vuelvo a primero conocer nuestra historia y entender, no es si es una cosa o la otra, sino leer la realidad en términos de proceso. Creo que precisamente yo celebro y siempre diría, no sé si la palabra fue sana envidia, como se suele decir, las generaciones que nacieron y vivieron gran parte de su vida en un sistema de gobiernos constitucionales donde la democracia no era el punto de llegada ni a donde habíamos llegado, sino una posibilidad de ir construyéndola en el marco de gobiernos democráticos, porque si bien yo nací durante el primer gobierno peronista, yo nací en el año 48, en realidad toda mi infancia consciente, desde los 7 años en adelante, los viví, claro, estoy diciendo 7 años, 1955, en gobiernos dictatoriales, claro, o en gobiernos constitucionales condicionados, excepto ese breve y hermoso periodo soñado del año 73, digamos, pero que hay generaciones que nacieron y crecieron en otra situación, digamos, pero creo que creer que eso es definitivo es, entre otras cuestiones, no haber aprobado o no sé qué habrán cursado en historia en la escuela, digamos, porque desde Espartaco para adelante sabemos que la historia de la humanidad es la eterna puja, la conflictividad entre los opresores y los oprimidos, si lo queremos simplificar, y que en esa confrontación y en ese conflicto hay tiempos de que se alcanzan victorias, que siempre son transitorias, y derrotas que también son transitorias, digamos, y que en el medio de la victoria y la derrota hay procesos donde se construyen ambas posibilidades, digamos. Entonces, si bien hay sujetos y sujetas que se presentan como paradigmas y expertas en historia, como por ejemplo Sabrina Mechet, que es graduada en historia de la Universidad de San Martín, pero que llegó a decir en el año 2015, ella declara, recuerdo, digamos, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, llegó a decir que eso de pensar que las Malvinas son argentinas no tienen que ver ni con la historia ni con la geografía, pero creo que, digo, la historia no como materia, sino entender los procesos, insisto, de dónde venimos como pueblo, como continente y como mundo, digamos, para entender qué es lo que nos está pasando, poder problematizarlo y generar perspectivas de transformación social, ¿no? Claro, claro. Bueno, mucho para procesar, mucho para hablar, pero creo que sí, la educación, ¿no? Es como, yo creo que ahí es donde a mí me pasó, a nosotros nos pasó, la generación donde tuvimos muchos docentes que la historia nunca llegaba hasta los 70. Y te lo digo, yo fui educada en los 80 y no se salteaban el periodo. Se salteaban el periodo, no llegaban. Siempre estudiamos Europa, pero un montón. ¿Viste? Y es como muy fuerte porque ese dispositivo no se pudo transformar. Sobre todo si tuviste en algún colegio con formación religiosa. No, pero en los otros también. Hecho, estuviste, ¿no? En un colegio de nosotros también. Yo entré jardín de infantes en un colegio religioso, solo hice 1 año y ya en primero inferior, como era el primero que cursaba, hasta 5º año, cursé en el Colegio del Espíritu Santo, de monjas de la Congregación del Verbo Divino, de origen alemán, y escuchándolas a ustedes digo, bueno, nosotros ni siquiera
yo terminé la primaria en el año 60 y la secundaria en el 65, nunca pasamos, ni siquiera llegamos al gobierno de Irigoyen. Entonces, también creo que parte de estos encuentros, la posibilidad de los medios de comunicación, no de las empresas de comunicación, es también ayudarnos a que generemos preguntas que van más allá de lo que se nos da. Creo que esa es otra de las claves, digamos, la inquietud, la capacidad, la inquietud y la voluntad de preguntar, de ir más allá, insisto, de lo que nos es dado. Y creo que parte de uno de los carriles, no el único, pero uno de los carriles para este camino, y por ahí acá, bueno, hablamos específicamente del periodo dictatorial, yo insisto que hay que abarcar todos los derechos humanos, pero acá creo que Flavia les puede aportar ella a cuál es el sentido, que no es solamente juzgar y condenar a los genocidas, sino qué más nos aportan los juicios a los genocidas. Bueno, los juicios a los genocidas, mira, yo tengo, bueno, Vicky lo sabe, yo por suerte, cada vez que tenemos que alegar o estamos en una audiencia, yo me sigo emocionando. Ayer no, pero de casualidad, pero más o menos. Nos aporta también, conocer, porque al principio eran nombres y no se conocían las historias. No sé, voy a poner en silencio esto, que creo... No está. Después, con el correr del tiempo, empezamos a revalorizar las historias de vida de cada uno de los compañeros y las compañeras, no solamente de la militancia, sino también quienes eran como padres, como madres, como hermanos, como amigos, como compañeros. Y también yo valoro muchísimo el testimonio de las y los sobrevivientes. Claro. Porque sin ellos y sin ellas, tengo sentada a una acá al lado con la que milito hace mucho tiempo, estos juicios serían imposibles. Y la justicia es reparadora. Sí. Demuestra no solamente las atrocidades que cometieron los genocidas, sino todo también un plan de exterminio y un plan económico. Es decir, de miseria planificada, como lo decíamos ayer en el alegato, que ya lo había adelantado Rodolfo Walsh en la carta del 77, que es el mismo plan que este gobierno quiere implementar. Es lo que decimos acá, ¿no? Que todas las noticias que tenemos, todas las políticas que generan es exterminio. 1 millón de pibes, lo dice UNICEF, que no es santo de nuestra devoción, pero lo dice UNICEF, que 1 millón de pibes sin cenar, eso es exterminio. Porque a eso le calculamos 3 millones y pico de adultos a cargo de esos pibes que tampoco están comiendo. ¿Y son muchos los juicios que aún están en curso, Fafi? Sí, son bastantes. Creo que son como 2. En este momento, en todo el país, creo que son 11 o 12 que están en la instancia oral. Ajá. Claro. El problema básicamente ahora es en la parte de instrucción, que no, es decir, es como escasa la investigación, por lo menos en los juicios que estamos nosotros. En ESMA tenemos uno más. Uno más con lo que se conocían como los verdes, y hasta ahora no hay más investigación. Hay que hacer una profunda investigación de toda la parte de inteligencia. Y bueno, y lo importante, y eso sí queda como trabado, es la parte civil. Claro. Y yo lo que agregaría a lo que planteaba Flavia en cuanto a qué nos aportan los juicios, creo que los juicios no es el único escenario, porque esta batalla la venimos dando desde que se empezaron a cometer los crímenes dictatoriales, digamos. Lo venimos dando, no sé, en el ámbito educativo, en la universidad, en los centros culturales, en los barrios y también en el ámbito judicial. Y creo que el ámbito judicial es un ámbito importante para incluso refutar todas esas... Yo creo la reunión de los diputados, los que fueron de picnic a Ezeiza y los que van a Campo de Mayo, creo que en su tuit, o como se llame, Benedict sintetizó cuál era el proyecto de este gobierno en relación a los crímenes de la dictadura.
decir que en realidad no hubo genocidio, que no hubo dictadura, que en realidad eran combatientes por la libertad y contra la subversión, que eran todos jovencitos que tenían entre 19 y 23 años, lo cual además es falso porque a los que fueron a visitar todos tenían más de 25 años cuando empuñaron la picana, digamos, solamente ese detalle, pero quiero decir que es un ámbito para refutar lo que este gobierno quiere instalar, que en realidad lo hecho por la dictadura estuvo bien hecho, que no hubo un genocidio, que no hubo un plan sistemático de exterminio, que no son crímenes de lesa humanidad, que no son crímenes contra el pueblo. ¿Y qué podemos esperar del Congreso en eso? Digo, ya se tendría que formar una comisión investigadora que está ahí al armarse, digamos, ¿se puede esperar algo del Congreso, digamos, en relación a castigarlo, a sancionar, ahí está. A sancionarlo, sí. A sancionarlo ya hubo primero una sesión que se cayó, sí. Y después hubo una sesión que lo rechazaron. Lo rechazaron. Pero la comisión investigadora podría seguir formándose, ¿o no? Sí, hay una causa judicial en Lomas de Zamora, donde se denunció esto y se allanó la cárcel de Seiza. Ya no tengo más noticias de que haya pasado con eso. Porque además, lo dijo la que era interventora del servicio penitenciario en la gestión anterior, cuando dependía de justicia, Garrigós de Rebori, que dice que es más fácil, es más difícil entrar a las unidades penitenciarias federales que salir. Sí. Y miren que es difícil salir de las unidades penitenciarias. Entonces, obviamente ahí hay una complicidad y hay un facilitamiento por parte del Ministerio de Seguridad, Claro, porque ahora el servicio penitenciario depende del Ministerio de Seguridad. De hecho, voy a comentar algo que no sé, no tengo la confirmación, pero lo dijo una funcionaria actual de la Secretaría, que tuvo articulación con el Servicio Penitenciario Federal para empezar a hacer monitoreos de las cárceles. Nosotros en la gestión anterior hicimos monitoreos en cárceles federales, no fuimos a visitar el pabellón de Lesa, pero del Servicio Penitenciario, que ahora depende de seguridad, le pedían que si iban a visitar cárceles federales que tenían que ir al pabellón de Lesa, o sea, visitar a los abuelitos enfermos y pobres que no tienen atención médica, cuando además las condiciones, además esta cosa, las condiciones en las que están privados de la libertad, tienen ambulancia las 24 horas, ningún preso común tiene esas condiciones. Están en una situación de privilegio absoluto. Están en una situación de privilegio absoluto. Hay informes que se hicieron y que se presentaron en los juzgados donde muestran fotos. Quizás eso está bueno para contar al público y que se despabile. Los viejitos octogenarios no la pasan mal. Porque la verdad, estar encerrado, bueno, se lo merece. Porque fueron con ese discurso, pobres viejitos, la pasan mal. No la pasan mal, ¿eh? No la pasan mal. Y tienen que morir ahí. Es lo que dictó la vejez justicia. No es una enfermedad. La vejez no es una es un estadio de la vida que la estamos transitando, no todos. Quienes están acá en el estudio, yo sí, digamos, pero no es una enfermedad. Pero a mí lo que me gustaría, me parece necesario subrayar cuando pensamos este acontecimiento, que no recortarlo de lo que es una política global. Porque esta cuestión, lo que estaba señalando Flavia, se los pinta como pobres viejitos. Eso es para desresponsabilizarlos, porque ahora porque son viejitos no son responsables de los crímenes. Y antes, según el diputado Benedict y otros tantos, no eran responsables porque eran jovencitos. Sí. Entonces, además, un gobierno que, insisto, vuelven hoy o mañana, no sé, nuevamente a tratar el proyecto de ley de bajar la punibilidad a niños de 13 años. O sea, que los niños de 13 años sean tratados como adultos si se sospecha que cometieron algún delito. Ahora esto por ser viejitos. Por ser viejitos hay que mandarlos a la casa, y no solo mandarlos a la casa. Yo insisto, yo creo que no es solo que consigan las domiciliarias. Las domiciliarias pueden ser una excusita primera para temperar, pero el objetivo es reivindicar los crímenes de la dictadura, reivindicar a los criminales de la dictadura, porque es reivindicar el proyecto global que vino a imponer la dictadura, porque es también el proyecto de este gobierno. Es nuestro futuro, digamos. Exactamente, ¿no? Como señalabas vos, Silvana, en una de tus intervenciones, hasta el lenguaje es el mismo. Yo escuchaba, la verdad que no lo recordaba de aquellos años,
pero esto del famoso 17.000% de inflación, que no sé de dónde lo saca Milei, es equivalente a lo que decía Martínez de Oz en el año 76. Esta de liberar, la palabra, si ustedes escuchan el discurso de Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, la palabra que más se emplea es la palabra libertad, cuando estaban cercenando absolutamente todas las libertades, no la libertad de comprar dólares, sino la libertad de vivir en este país, de estar vivos. Y esto es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno es lo mismo que planteaba Martínez de Oz. Martínez de Oz decía, Argentina es un país para 14 millones. ¿Qué es lo que plantea Milei con el hambre para el 50% de la población? Que de ese 50% de la población, bueno, que un sector se muera de hambre, como Macri decía que se mueran los que tengan que morirse cuando fue la pandemia. Digamos, así. ¿no? Y que lo dicen en muchos otros países, que lo hicieron en muchos otros países. Exactamente. Y lo dijo el viernes pasado Milei también en un acto que hizo, de que hay una campaña de desprestigio contra los militares y que hay que terminar con eso, digamos, lo dice expresamente. Me recuerda a términos dictatoriales, la campaña anti-argentina que llevan adelante los exiliados antipatria, cuando acá en Argentina, bajo el gobierno militar, todos son felices y caminan tranquilos por derechos y humanos. Y a mí me viene sorprendiendo el rol que viene teniendo la Iglesia en distintos aspectos respecto a lo que está ocurriendo, que tal vez termina siendo como teniendo más respuesta con más fuerza que lo que está haciendo el mismo Congreso. Digo, a Olivera Rabasi lo terminaron corriendo. Bueno, y el Papa Francisco en innumerables situaciones está dando señales de un posicionamiento claro. ¿Cómo ven ustedes esto, digamos, si tiene un rol fundamental o no en cómo se avanza? Son gestos políticos que en este momento no a mí me parecen importantes. El hecho de que haya recibido a Anita Fernández, hija de Esther Balestrino de Cariaga, nieta, perdón, sí, una de las madres que fue secuestrada del grupo de la Santa Cruz y que aparecieron sus restos, es todo un símbolo. Es decir, justamente cuando estos diputados van a visitar a uno de los genocidas más conocidos, que es Astiz, que se infiltró en el grupo de las madres y después la secuestró, es un gesto, me parece que es importante. Los diputados tendrían que haber tenido un gesto más fuerte. Nuestros diputados, por decirlo de alguna manera, también. Nuestros diputados, sí, claro, que votamos nosotros. Exactamente. Yo creo que lo que están señalando, la pregunta que hacías vos, digamos, sobre la cuestión de la Iglesia, tampoco es resultado, lo voy a decir casi en términos heréticos, siendo que vengo de ese palo, como se suele decir, no es resultado de que el Espíritu Santo de pronto iluminó al obispo Ojea, es porque hay una construcción desde abajo, donde el rol, digamos, de las comunidades, de quienes, iba a decir comunidades cristianas, no sé si con eso alcanza a explicarlo, de quienes se reconocen en valores, en valores de solidaridad, de fraternidad, de sentir el dolor del otro como propio, que para quienes venimos del cristianismo tiene que ver con el proyecto del Jesús revolucionario, para quienes vienen desde otras perspectivas políticas, históricas, ideológicas, tiene que ver con aquello que nos decía el Che Guevara, también un gran maestro, para quienes venimos del cristianismo, de sentir el dolor del otro como propio, digamos. Y creo que eso, así como durante la dictadura, también hubo, así como fue la jerarquía de la Iglesia absolutamente cómplice con la dictadura, por abajo hubo mucha construcción social, sobre todo social, comunitaria y política, en el cual tuvieron que ver actores que se reconocen en ese proyecto evangélico de la Iglesia Católica y de otras iglesias, digamos, no los únicos, pero yo creo que eso está presente. Y además, en estos tiempos, creo que hay una cuestión que tiene que ver, pienso yo, que por ahí es lo que a veces le falta, no a todos los diputados, pero sí a algunos diputados, a algunos legisladores, a quienes ocupan cargos públicos, que están insertos en los territorios, viven en los barrios, digamos. El cura Paco vive en el fondo de Merlo, en el barrio La Esperanza, digamos, y antes vivió en la Isla Maciel y antes en el Bajo Flores. El cura Pepe, el cura Toto están en la 21-24, digamos. O en barrios populares, no exclusivamente en villas, digamos, en barrios populares. Y esa cercanía, eso sentirse parte de, porque son parte de.
insisto, no digo que todos los que ocupan algún cargo público, hay compañeras y compañeros, diputados, concejales, legisladores, que también viven en los barrios, tienen esa inserción, pero creo que esa es una... así como yo decía que si los obispos hoy responden es porque hay quienes los interpelan desde las bases, creo que por ahí también tendríamos que pensar en relación a los diputados, a nuestra dirigencia política, ¿no? A nuestra dirigencia política, a los que tienen cargos de representación, de los cuales muchos hacen lo que pueden, y a veces más también, porque los hemos visto. Yo no soy devota de mirar, qué sé yo, no mirar todas las sesiones de la Cámara del Parlamento, pero hay veces que he visto algunos y algunas profundamente dignos batallar en esa cueva de fariseo por el lenguaje religioso. Para todo el lenguaje bíblico. Eso, el lenguaje bíblico. Sí, bueno, creo que estamos en un momento de crisis, de representación, eso es absolutamente, creo que lo vemos nosotros desde nuestras militancias, y donde la iglesia está jugando un rol. Nosotros tenemos, paso el chivo, que tenemos una columna de Ricky Carrillo, que además no solo viene porque queremos hablar de la iglesia, justamente, ¿no? O sea, porque nos contó que él es diácono, nos contó algo impresionante, que él es diácono y que está casado y tiene 2 hijas, cosa que siempre viene a sospecha. Mira, ese cura anda con aquella mina todo el tiempo. No, soy cura, soy diácono. Es diácono. Pero es tratar de esto, ¿no? De desacralizar, como esta charla también con vos, ¿no? O sea, de esto de no tener miedo a abordar los temas, porque, digamos, yo me imagino que, no sé cuál era tu trabajo de militancia, pero nosotros somos militantes sindicales, algunos más tienen más militancia en un barrio y demás, y estamos en riesgo, estamos corriendo un riesgo, el mismo que corriste vos y que lo padeciste. Entonces me parece que eso, tenerlo en claro, es muy importante para nosotras y nosotros. Y ni hablar de los feminismos, que también estamos siendo recontravapuleados y que vamos a darle discusión en nuestros espacios, con nuestros compañeros y compañeras. Esa era un poco la idea, y nos gustaría poder seguir charlando con ustedes y traer más, acercarnos más a esa historia, que estos tipos vienen a querer cambiarla. Como decía Javi, nosotros pensamos que era nunca más. No. Como dice Charlie, los dinosaurios no van a desaparecer. Todo, ahora me cierra todo, a mis casi 50 años, una locura. Pero nada, un último mensaje, algunas palabras, lo que ustedes quieran pasar de chivo, o contarnos o decirnos. Estamos en el tiempo final. De chivo, paso un chivo brevísimo, porque yo formo parte de la Cátedra Libre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y como tal, bueno, formamos parte de este inmenso colectivo también amenazado como todo el patrimonio de nuestro pueblo por la política de este gobierno. Decirles que el día jueves en el Centro Cultural Paco Urondo a las 6 de la tarde, allá en la calle 25 de Mayo y Perón, se presenta un libro que, bueno, organiza la cátedra la presentación de este libro sobre lo que fue el campo de concentración Vesubio. Digo, para quienes quieran asistir, la cátedra también desarrolla actividades libres y gratuitas. Eso es el primer chivo que quería. Bien, entonces que es este jueves a las 18 horas. A las 18 horas en el Centro Cultural Paco Urondo, en 25 de Mayo y Perón. Y lo último que sí me gustaría decir es, vos decías que como militantes sindicales, que son profundamente políticos, digamos, están en riesgo. En realidad todo compromiso implica un riesgo, pero implica varios riesgos, no solamente el riesgo de por ahí ser reprimidos, en el caso de los trabajadores y trabajadoras militantes sindicales, de ser despedidos, de ser perseguidos, sino también implica el riesgo que es generar políticas junto con otros, digamos. Es un riesgo convocar a otros a hacer algo. Uno puede equivocarse, uno puede acertar, individual y colectivamente. Esos riesgos existen, como existen para las organizaciones políticas, gremiales, sindicales, y eso no nos puede paralizar. Creo que hay que tratar de achicar lo más posible el margen de riesgo del error, pero saber que no estamos exentos de eso. Pero así como implica un riesgo, creo que también implica una profunda, no sé si la palabra es una profunda alegría.
digamos, la profunda alegría de sentir que estamos participando en algo y que la vocación, la intención, el deseo profundo es colectivamente transformar las realidades injustas para construir otra donde nuestro pueblo y nuestros pueblos. Pensemos en los pueblos del mundo. Yo no me puedo quitar de la cabeza día a día y hora a hora lo que está sufriendo el pueblo palestino hoy, por ejemplo, por citar uno de los pueblos que tanto sufre. Entonces, digo, pero pensar esto, que el compromiso es una exigencia, pero también es una alegría profunda. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pasándonos un ratito, esto es cosa